Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y por compartir su programa, este programa con su familia. Estamos en nuestro consultorio ginecológico. Este consultorio que lo que hace es darle información precisa, científicamente verdadera y contrastada con la realidad, basado en ciencia y evidencia. Por eso, en este consultorio ginecológico recurrimos a la capacidad de un especialista. Nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Eva Obregón, médico ginecobstetra, para hablar de un tema que no es precisamente muy feliz. Es un tema recurrente, sí, y que se puede presentar por muchísimas causas y a cualquier mujer. Eso quiero recalcarlo. A cualquier mujer. No se necesita necesariamente una predisposición especial. Solo basta un pequeño error de la naturaleza para que suceda lo que se conoce como el aborto espontáneo. Doctora Obregón, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué es un aborto espontáneo? El aborto espontáneo es que habiéndose producido la concepción y habiéndose anidado el embrión y habiéndose embarazado, este producto se pierda antes de la semana 20 de gestación. Antes de la semana 20. ¿Por qué antes de la semana 20? Porque después de la semana 20 ya hablamos de que la tecnología podría permitir viabilidad de ese producto. Podríamos hacer cosas tecnológicamente altas para poder llegar a éxito, entre comillas, ese embarazo. Una UCI neonatal de alta performance específicamente. He escuchado una frase que no sé si está correcta o no. Me voy a atrever a decirla, doctora. Que a veces es mejor un buen aborto que un mal embarazo. Te cuento que nosotros como especie humana somos muy malos reproductores. Nosotros como especie humana. El 50% de las veces que se fecundó el óvulo, que logró el óvulo y el espermatozoide formar un embrioncito, no se implantaron. Ajá. ¿Ya? Y de los que sí lograron implantar y que ya estamos hablando de un embarazo, el 70% se pueden perder. El 70%. Hasta el 70% se pueden perder. Y en promedio se piensa que perdemos más o menos el 50% de los embarazos en realidad, como un promedio general. Y eso explica porque muchas de nosotras en realidad hemos tenido una pérdida muy temprana y no nos hemos enterado porque ha sido pérdidas de 1 o 2 días de retraso. Porque generalmente nos enteramos que estamos embarazadas cuando pasó más tiempo de retraso, no tan temprano, que es lo que llamamos nosotros abortos bioquímicos. Y esos abortos tan tempranos no son casualidad, son que la naturaleza es sabia pero es cruel. Se ha detectado que ese embrioncito que se esté implantando trae algún problema, la naturaleza lo detiene. No lo recibe, lo detiene. Y lo detiene y lo expulsa. Lo expulsa, sí. Qué bien lo que has dicho, Eva, de verdad. O sea, la naturaleza es sabia, pero es cruel. Y es correcto que cuando se han estudiado, y eso lo he leído hace poco también, se han estudiado estos abortos espontáneos tempranos, muchísimos de ellos tenían anomalías cromosómicas importantes que hacían inviable. Un 70%. Un 70% de esos, en realidad, es porque la naturaleza es sabia. Doctora, ¿qué sucede con el cuerpo? O sea, se desprende el endometrio, se desprende el nido y se va con el embrión implantado. No sé qué es lo que pasa realmente con un aborto espontáneo. Aquí hay diferentes maneras o diferentes tipos de aborto espontáneo o estadios, digamos, de aborto espontáneo. Uno sería el aborto espontáneo completo, que es lo que tú acabas de escribir, que sale todo el producto de la concepción completo, el embrión con la placentita, la microplacentita, sale todo y queda ahí el útero vacuo. El aborto espontáneo completo. El aborto espontáneo incompleto sería que salió parte del tejido, probablemente el embrión, pero quedaron restos y esa paciente va a necesitar un tratamiento, sea médico o quirúrgico. Ajá. Y otro tipo que le llamamos nosotros aborto retenido, que quiere decir que ya dejó de tener viabilidad ese producto, no hay vida, pero está todo dentro del útero. Y ahí el manejo médico, clínico, totalmente autorizado, correcto, es un legrado.
Depende. Puede ser tratamiento médico y o quirúrgico. Hay un tratamiento médico que procura que el cuerpo haga su trabajo y lo expulse. Y si no se logra el éxito, ya se puede recurrir a tratamiento quirúrgico, salvo que la paciente opte por de frente pasar al tratamiento quirúrgico, obviamente. Siempre son información en consentimiento de la paciente. De la paciente. Darle opciones, porque es un proceso doloroso física y emocionalmente, así que hay que acompañarla en el proceso. De acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta que me van a disculpar también, porque a veces, y me ha pasado, en sendas oportunidades, doctora, que por alguna forma se han hecho algún tipo de maniobras abortivas y la mujer llega al centro asistencial diciendo, se me salió. Estaba cargando un balde, no sé por qué, pero estaba cargando un balde, hice un esfuerzo y lo perdí. Y cuando el médico ginecólogo va a hacer este tratamiento post-embarazo para verificar, etcétera, se da cuenta claramente que ha habido maniobras. Lamentablemente es una realidad que ocurre en este país y en muchos países. Sin embargo, yo creo que este medio nos ayuda mucho porque podemos concientizar a toda la población que existe la prevención y la prevención se llama anticoncepción. Y dentro de la anticoncepción tenemos muchas opciones que van a depender de la viabilidad para la paciente. Por ejemplo, tomar pastillas todos los días, si se le complica. De repente, ponerse un implante que le dure 3 años. O sea, tenemos opciones. Por favor, no duden en acudir a un centro de salud, en buscar ayuda. La prevención va a ser lo mejor. De acuerdo, doctora, es correcto. Y además hay una serie de medicamentos que se usan de manera clandestina, además. Por supuesto que no voy a decir ni cuáles son, ni cómo se usan, ni mucho menos. Pero la idea es que también hemos visto casos de muerte materna por maniobras que terminan infectándose con retención de restos placentarios, ocasionando una muerte dramática de una criatura de 19, 18, 15 años. Sí, es una verdad lamentable. Yo trabajo en la maternidad de Lima y hemos visto cosas bastante duras. Y justamente la opción de estar acá es tratar de que todos tomen conciencia que existe la prevención. Totalmente Evitar. de acuerdo. Regresando al tema del aborto espontáneo, ¿qué sucede después de las 20 semanas, doctora? O sea, muy bien, ¿hay amenazas de aborto espontáneo, por ejemplo? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo lo vemos antes de que suceda? Después de las 20 semanas ya no se llama aborto, ya sería amenaza de parto inmaduro. Ah, ok. Ya. Amenaza de parto inmaduro. Y más bien tratamos de detener lo máximo posible para que ya demos viabilidad a ese embarazo. Obviamente que tenemos que tener el recurso de una UCI neonatal muy bien puesta para que nos dé el soporte necesario. Porque incluye incluso acelerar un parto. En la medida de lo posible, detenerlo. Detenerlo. Lo máximo que se pueda. Ok, perfecto. Amigos, es un tema duro, un tema dramático, un tema además que como profesionales de salud, en nuestra formación médica, nos ha tocado ver este tipo de situaciones en muchas circunstancias. Pero lo que dice la doctora Obregón es correcto. Existen los medios, los mecanismos como para prevenir un embarazo no deseado, sobre todo en casos de adolescentes. Y también existen otras formas de manejar un embarazo. No existe la posibilidad de generar o poner en riesgo la vida de una mujer, de un adolescente, poniéndose en manos inescrupulosas. Eso desde acá lo podemos decir con total seguridad. Hay alternativas y esas alternativas hay que evaluarlas desde hasta una adopción, quiero decir, si no se quiere seguir. Pero existen alternativas y sobre todo la prevención, y está también la píldora del día siguiente, que es también una alternativa, doctora. Me ha tocado hace poco un caso relativamente cercano de una adolescente embarazada y ya tuvo su bebé. Y al alta ya se había conversado que ella en la medida de lo posible tenía que irse de alta con su método anticonceptivo puesto. Y ya para el día de alta la mamá no autorizó, ¿no? O sea, ahí estamos así como sociedad y eso es lo que nos preocupa, porque los mitos urbanos pueden más que la salud de las
hija misma, ¿no? O sea, el comentario con desconocimiento de una vecina, de una amiga, del internet, le hizo retroceder en el apoyo que esa mamá le debía haber dado a su hija para usar un método anticonceptivo seguro, ¿no? Y vamos a volver, entre comillas, probablemente, ojalá de todo corazón deseo que no, a una segunda gestación en un posterior, ¿no? Amigos, tremendo. Es la realidad, es lo que estamos viviendo como país, pero no somos el único. Es un o sea, somos en realidad un país que todavía nos queda mucho por desarrollar, sobre todo en tema de prevención. Y por eso agradezco la posibilidad de llegar a sus hogares con este tema y con especialistas del nivel con tanta experiencia, manejo, siendo mujer además, médico, ginecólogo, lo compenetrado que se puede estar con los pacientes, tomando en cuenta además que es el futuro de nuestra patria. Así que comunicación, padre, madre, hija, hijos, nietos y sobre todo ayuda, prevención, educación y cultura. Ese es nuestro mensaje. ¿Cómo reaccionar ante un niño, un joven, un adolescente, que cree que tiene la razón y que tu forma de pensar es arcaica y que no lo comprende? Los papás, las mamitas tienen que estar atentas con esto, porque no es la lactancia materna en realidad la culpable de que se produzca la caries dental. No es, pues, no, al contrario. En realidad, exacto, porque esta es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad no transmisible, es una enfermedad que tiene diversos factores. Dentro de ellos está el componente de hábitos alimenticios. No hay estática en eso de la evolución de los microorganismos, eso es algo equivocado. Claro, la gente cree que se quedan ahí, ¿no? Esto no para de evolucionar. Es la misma. No, este es el mismo virus de la influenza que me dio hace 5 años. No es el mismo. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Les sugiero que nos acompañe el día de hoy. Que lo graben. Que lo graben. Lo que vamos a hablar ahora es un tema, con pinzas, queridos amigos. Hace poco hablamos de las pateletas en los niños, en los bebés, en los niños... Ajá. En los niñitos chiquitos que tienen su pataleta en el centro comercial. ¿Qué hacer? Y dijimos, amor con límites. No nos pueden dominar, aunque los niñitos a veces sí llegan a ser un poquito crueles y chantajistas. No saben manipular muy bien. Pero imagínese usted cómo es ahora la pataleta del adolescente. Poco a poco vamos a ir entrando en manejar ya no la terapia del niño, que es importantísima y sienta las bases para una estructura de personalidad, sino ahora la del adolescente, donde quizás si metimos un poquito la pata, la vamos a pagar después, sobre todo en su educación. Así es. ¿Cómo responderle a un adolescente? Es nuestro tema de hoy. Ya no es la pataleta. Te encierra en su cuarto, ¿qué haces? Es que es la misma pataleta. Cuando tú hablas esto de la pataleta del niño, que ciertamente lo hablamos, lo precisamos, ¿cómo es, señora, ahora la pataleta del adulto? Y mientras escuchabas me fui un ratito y decía, ¿y cómo es la pataleta del adulto, no? Del adolescente, claro, ahora la vamos a hablar. Pero ¿cómo es la pataleta del adulto? Y la pataleta del adulto, señora, se llama estrés. Ajá. Que eso lo hablaremos en otro momento. Genial, ¿eh? Porque estamos yendo de infancia a adolescente y después vamos a hablar de la pataleta del adulto. Como le dicen, nunca lo había visto así, te agradezco mucho. Voy a ampliar el panorama. Ahora, ¿cómo reaccionar ante un niño, un joven, un adolescente, que cree que tiene la razón y que tu forma de pensar es arcaica y que no lo comprendes? Así es que, a ver, señor, lo que hay que entender acá es que el adolescente, pues, está en la estructuración de su sí mismo, de él mismo. Tiene ya más conciencia corporal, más conciencia de imagen, más conciencia de pensamiento. Ya no es tan papá, mamá, ya es papá, mamá. Y cuando va viendo eso en el crecimiento,
va generando una sugestión de que, una fantasía de que podría estar al nivel de papá y mamá. Totalmente. Como ya están al nivel en tamaño, y puede ser hasta más alto, creen que ya pueden estar al nivel de papá y mamá. Ahora, lo mejor que puedes hacer con un adolescente, ¿por qué se les llama adolescentes? El cerebro se resetea 2 veces. De la niñez a la pubertad, crack, crack, es otro. Después de la pubertad a la adolescencia, crack, crack, se vuelve a resetear. Y de ahí no se resetea más. Nosotros somos unos adolescentes que hemos aprendido a ser más responsables, más sabios, más maduros con el tiempo. Nuestro cerebro, desde esa última estructuración, se fue madurando, pero no transformando, sino madurando. Entonces, acá la clave con un adolescente es que es un adulto que adolece de cosas. Sí, ahí está, yo decía, adolescente. Es un adolece, le falta todavía Cayetano, ¿no? ¿Por qué adolece? Porque recién está en su primer contacto. Es como este rico que antes era pobre y ahora quiere comprarse todo. Lo mismo pasa con un adolescente. Se da cuenta que antes era muy dependiente y necesitaba de mamá o papá que le agarren y ahora le fastidia que lo agarren, porque ya se da cuenta que está bien aplomado en sus dos pies. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar con un adolescente? Entendiendo esta premisa de que es un adulto en potencia que adolece de un montón, pero también está teniendo cositas. Si tú conversas con un adolescente desde yo soy tu papá, a mí me haces caso, no funciona. Lo habla con sus amigos y se burla de ti y de los padres de los amigos también. Lo mejor que va a funcionar, señora, lo mejor que funciona con un adolescente es respetarlos. ¿Quieres que un adolescente te respete? Primero respétalos a ellos. ¿Cómo es respetarlos? Entiendo tu posición, hijo. ¿Sabes? La mía es, quita el pero. Sí, hijo, está bien, pero el pero disocia, rompe. Puede decir, sí, también, además, mira, yo cuando tenía tu edad hacía esto. Le explicas todas estas cosas que tú puedes decir de él sin romperle el mensaje, sino sumarle al mensaje. Salvo que su mensaje sea muy terrible, muy medio que patológico. Ahí sí puedes romperle el mensaje. Pero si es un lenguaje cultural de la edad de él o de ella, es mejor que compartas. Si tú respetas su mensaje, él va a escuchar. Si no le respetas el mensaje, él no va a escuchar, no va a mirar y no va a hablar. Y por gusto, hiciste catarsis, crees que eres buen padre, buena mamá, pero no llegó nada del mensaje a tu hijo. De arranque entonces, con respeto. Después, ¿qué más? Decirle que son palabras con amor. Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, que lo que le estás diciendo es porque la amas o lo amas demasiado, ese chico que estaba con el ego ahí, le dijiste amor, se calmó. Le diste respeto primero, después le dijiste que le vas a decir algo con amor. Se calma. Si primero se bajó, ahora se calma y sí te va a escuchar. Si tú te aceleras y estás que quieres decirle alzando la voz, eres tú haciendo catarsis en tu flojera como papá, en esta fantasía de control que tienen muchos, y gracias a eso tengo tantos pacientes, de creer que pueden hacer lo que quieren y se puede realizar todo aquello que quieren. Llegas cansado del trabajo y quieres decirle una frase a tu hija, a tu hijo, y que la haga. No, así no funciona. La vida es una película independiente, donde tienes que respirar. Estás con la cólera, retroflectarla, como decimos en la Gestalt, una retroflexión como habilidad y no como neurosis, sino como una habilidad de contengo mi cólera y le digo, hijo, tienes que ponerte el polo del colegio porque es parte del uniforme. Mira, ya estás yendo con las zapatillas que te gustan. No abuses mucho de ello y ponte por favor el polo del colegio que es parte del uniforme que tienes que usar. ¿No crees que es lo más conveniente? O sea, le estás diciendo, sé sensato, te respeto y te estoy diciendo las palabras, pero te estoy explicando la cosa. Con un adolescente este es un punto más, es explicar el proceso, no solo decirle qué hacer. Cuando era niño tenías que decirle qué hacer. Cuando es adolescente tienes que explicarle el proceso de por qué le conviene hacer
lo que tú, con respeto y con amor, le estás diciendo que mira tú, que de repente es lo que más te conviene. Y con esto cierras, que es, ya te dije todo esto, hijo, ya tú ves cómo haces tú. Con eso, ¿cómo haces tú? ¿Sabes qué estás haciendo, mamá? Dándole la responsabilidad. Exacto, la responsabilidad de que, oye, ¿tú eres bobo o qué te pasa? Él se va a sentar y va a decir, a ver, fue respetuosa, fue amorosa, mi mamá me dijo esto y al final me dejó pensar, oye, de repente no todo, pero capaz esto y esto tiene razón. Con eso avanzó un montón, con que de lo que le dijiste extraiga el sumo de un 40, 50, 60%, hiciste una chambaza con él. Uf, Daniel, fabuloso. Y funciona. Y yo te digo, claro, o sea, qué difícil, ¿no? Porque otro día vamos a tocar el tema de la agresividad, por ejemplo, en los adolescentes, que es todo un tema. Vamos a tocar el tema... Un reflejo de la agresividad recibida. O sea, hay muchas cosas que manejarlas. No todos los adolescentes, aunque se parecen. Sí. O sea, sí hay un No todos centro, son tan una cosa común. contestatarios. Pero hay contestatarios, hay sumisos, Sí. hay algunos que más bien empoderados, Tipos de algunos muy adolescentes. cultes, tipos de adolescentes. Ahí está, Ese es un a ver. tema bonito, señor director. Lo vamos a tocar en la próxima. Ahora, ¿cómo responderle a un adolescente en el caso de una pataleta? Pero bueno, vamos a decir, pataleta no es como la que hace el niñito en el centro comercial, sino este es el adolescente que Qué tiene un esencial. poquito de rebeldía. Pero ha sido una clase magistral. Yo te agradezco muchísimo. El adolescente, porque es una amigo forma de mío, enfrentarlo diferente. está en una etapa que la Gesta le llamamos etapa egotista. O sea, eso que tú estás viendo que se va a encerrar no es una pataleta, es un encontrarse a sí mismo. ¿Sabes qué es lo importante? Dejar que se encierre. Y lo más importante es, ¿qué haces tú como papá, como mamá, cuando sale? Eso va a garantizar cuántas veces va a tener que entrar sin decirte a ti que está entrando o dejándote entrar un poco en su mundo. ¿Cómo Daniel, estás cuando sale? Todo un tema, queridos Eso, amigos, la sí, adolescencia, sí. que a mí me ha encantado, claro, es un adulto que adolece Así es. de todavía madurez. Así Muchísimas es. gracias, Muy bien. queridos amigos. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares. Por favor, les ruego muchísima atención. Este es un tema del cual hemos hablado varias veces, incluso en otros programas, incluso en otros canales. La urgencia, la necesidad de cuidar nuestra dentadura desde niños. La nutrición empieza a través de la boca con una buena dentadura. Y existe una etapa de la vida en la cual a veces descuidamos la dentadura, que es especialmente en la etapa de los niños. Yo admiro muchísimo a aquel doctor, aquel odontólogo que tiene que lidiar muchas veces con un niño. A ver, papito, abre la boquita y no quiere. ¿Cómo se hace? ¿Cómo manejas la pediatría odontológica para que todo esto sea un ambiente adecuado y que el niño colabore con su doctor para poderle examinar algo tan delicadito como es la boca? Por eso les digo, aparte de la admiración que siento por la odontopediatría y por los pediatras en general, el día de hoy nos acompaña la doctora Silvana Anduaga en nuestra consulta odontológica de odontopediatría. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tenerla acá y felicitaciones. Para mí, yo lo considero sumamente difícil el hecho de poder manejar, pero me imagino que esto es un equipo también que hace que el estudio y la revisión de la boquita de un niño se pueda realizar con toda normalidad. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su invitación. Y bueno, aquí dispuesta para contar y comentar lo que ustedes deseen. Doctora, dos cositas. Primero, se hablaba que
la leche, la lactancia materna, es quizás la primera vacuna que nosotros podemos tener, incluso hasta para los dientes, pero también se hablaba en algún momento que a los niños también hay que hacerles un cepilladito, te envuelves una gasa en los dedos, pero me dicen que eso ha ido cada vez disminuyendo. Eso como primera pregunta. Y luego es, ¿cuál es la edad ideal para acudir al dentista de niños? Así es. Bueno, para la primera pregunta, lo que nosotros debemos entender, y para mí lo es, que la lactancia materna es oro puro. Es oro, es el mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos. En realidad es maravillosa porque tiene diversos beneficios, tanto para la madre como para el bebé, ¿correcto? Okay. Sin embargo, los bebés tienen, según la Organización Mundial de la Salud, la indicación de tener lactancia absoluta de 0 a 6 meses, ¿correcto? Pero los bebés a partir de los 6 meses, como usted sabrá, doctor, ya empiezan a alimentarse, empiezan a comer. Sí, es lo que se llama alimentación suplementaria. Exacto. Entonces, a partir de los 6 meses, en realidad, es que ya los papás, las mamitas tienen que estar atentas con esto, porque no es la lactancia materna en realidad la culpable de que se produzca la caries dental. No es, pues, no, al contrario. Realidad, exacto, porque esta es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad no transmisible, es una enfermedad que tiene diversos factores. Dentro de ellos está el componente de hábitos alimenticios. Entonces, hay una indicación que nosotros damos como odontopediatras, es que a partir del primer año de vida debe de evitarse la lactancia nocturna, lo cual es sumamente difícil, porque yo le tengo que confesar que tengo 2 hijos y ha sido muy difícil después del año quitar esta lactancia nocturna, ¿no? Pero no es imposible, es cuestión de educar a la madre y explicarle que a partir del año ya la nocturna es la peligrosa, digamos que sí. Y la a libre demanda. No sé si usted ha visto estas mamitas que están todo el día con los bebés pegados, o sea, tienen en realidad la lactancia materna como un chupón, digamos así, ¿no? Produciendo leche y todo, pero ojo, nuestra leche materna, el oro puro, no lo es, sino es que ya ese bebé consume otros alimentos que complementan y cambian el equilibrio que hay en la flora, en la boquita del bebé. La boquita. Eso con respecto a su primera pregunta. Bien. Con la segunda que usted me indica en cuanto a cómo debe ser esta higiene del bebé, según todas las evidencias científicas nos arrojan que el bebé de 0 a 6 meses, esa boquita no se toca, no se debe tocar. ¿Por qué? Hay células de defensa que la madre transmite a ese bebé. A través de la lactancia materna y el calostro. Ya le digo, ¿cierto? oro puro, maravilloso. Solo hay que saberlo manejar y hay que saber educar a nuestras madres, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera en que nosotros debemos higienizar? En realidad, evitar lo de la gasita, porque se han recogido estudios donde esa gasita no era muy limpia. Así es. Era el mandilito de la pobre mamá, que de dónde saca una gasa estéril, ¿no? A ver, pero otra historia, porque también hay que aclarar las cosas. Otra historia, un bebé con problemas sistémicos. Un bebé inmunosuprimido, un bebé que nació con VIH, bueno, si es que fuera el caso. Entonces, allí sí la higiene es de extremo cuidado. Pero digamos que un bebé sano de 0 a 6 meses no debemos hacer ningún tipo de higiene. No sé si usted ha escuchado, doctor, que cuando las mamás tenían su bebé y se le infectó el ojito, ¿no le echan leche materna a veces? No sé si ha escuchado eso. Se le infectó el oídito. Ay, échenle leche materna para el oídito. Entonces nosotros como ortopediatras muchos años nos decíamos, pero ¿y entonces por qué la boca siguen diciendo que hay que limpiarla con la bendita gasita? Ya no. Ya. Es tu leche materna hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses sale el primer diente. Entonces ahí ya es otra historia. ¿Y la edad ideal para acudir a un odontólogo, cuál sería? Para un niñito, para un odontólogo pediatra o para un... Bueno, desde el punto de vista que científicamente se considera la vida, en realidad todo individuo debería ir en su vida
intrauterina de visita, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestra foto de nuestra hermosa embarazada, donde en realidad debería de ser la primera visita en la vida intrauterina. A través de la maravilla que hay ahora con las ecografías y con el manejo de las imágenes. Más que todo por la madre, porque la madre es la que tiene que empezar a educarse y saber todos los daños que puede ocasionar en el diente. Porque el diente los dientes se están formando desde el tercer mes de vida intrauterina. Entonces, si esa madre, ¿verdad?, en el tercer mes consume algún medicamento, los dientes del bebé no van a salir bajo bien. niveles de calcio, Así bajo es. niveles de ácido fólico. Así es. Bajo niveles... Complemente, doctor. No, la idea es esa. O sea, Así es. comienza incluso hasta antes de decidir dar a luz o de decidir tener familia. O sea, de acuerdo. Así es. Pero me refiero a una consulta física. O sea, yo mamá Exacto. quiero llevar a mi niñito al dentista. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Nosotros estamos trabajando muchísimo en coordinación con obstetras, con enfermeras, con pediatras, tratando de hacerles entender que tiene que ser desde el nacimiento, porque existen también ciertos problemas, les comento. Okay. Muchas veces existe una asesoría de lactancia. ¿Quién es el profesional que está preparado para ver si esa lactancia se está dando bien o no? El odontopediatra, que se especializa en la boca. En la boca y en la succión. Exacto, y en cómo está la posición del niño y un montón de cosas. Exacto. Entonces, lindo, estoy entendiendo, me está abriendo mucho el panorama de este tipo. Y sí existe caries infantil. Cuando hablamos de enfermedad dental, normalmente nos referimos a la caries. ¿La caries se considera una enfermedad? así es una enfermedad. De todas maneras, es una dolencia, es una enfermedad que es multifactorial. Multifactorial es biofilm, ¿no? Tiene una interacción con el biofilm. Ahora se está hablando muchísimo, doctor, para ponerle un ejemplo, de la flora microbiota. Exacto, en el intestino, ¿verdad? Sí. Correcto. La boca tiene pues, exactamente. Entonces, nosotros, como todo en el universo, debemos vivir en equilibrio. Nuestra boca tiene diversas bacterias, que eso es nuestro biofilm, microorganismos, no solo bacterias, microorganismos, que viven en armonía y en felicidad. Tralala. Pero cuando viene a interferir el cambio en la dieta, o el consumo de algún antibiótico, o el niñito le dio una bronquitis y le dieron... Eso cambia completamente, desde el pH hasta la microbiota oral, que es muy rica. ¿no? O sea, porque de hecho nuestro primer contacto hacia el exterior, entre la nariz, los ojos y la boca, es la boca. Así es, ¿Sí? la madre ahí está. Directo. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que lo que es la caries en niños se llama caries de infancia temprana. Okay. ¿No? La lesión cariosa. ¿Por qué se denomina así? Porque es desde los 0 años, ¿no? 0 tiempo del inicio de su vida, hasta menos de los 6 años, o 5.9 meses, como se dice, ¿no? Okay. ¿Por qué, doctor? Yo le quiero contar, porque los papitos, en todos estos 20 años que tengo experiencias, ay no, pero ya es de leche, ya se le va a ir, ya, se van a caer igual. No importa, ¿no? A mí me da el infarto, doctor, la verdad. Pero es tratar de entender que esos dientes son más débiles. Estos dientes que los papitos le dicen de leche o temporales, su estructura, ¿no? El esmalte tiene menos componente mineral. Y entonces, lo que hace es que sea mucho más fácil que sea atacado por la caries dental. Y es así en las prevalencias en todo el mundo, no solo en el Perú, hay una alta prevalencia de caries de infancia temprana. Es decir, una caries dental que ataca principalmente los dientes de leche, para que los televidentes nos entiendan, y es rampante, como hemos visto en las fotos anteriores. Ser todos los dientes, además. Exacto. Porque es una bacteria, ¿es contagioso o no es contagioso? Doctor, esa es una curiosidad mía, por favor. A ver. Le cuento que hasta hace unos años, antes del 2018, estaba bien afirmado que la caries dental era una enfermedad transmisible.
¿ya? Ok. Hoy por hoy ya no se le denomina, se le denomina no transmisible. De ¿ya? acuerdo, perfecto. Ya no es porque yo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo le estornudo, ¿le pasé mi caries dental? No. Le doy mi cuchara con mis bacterias, ¿no? El famoso estreptococcus mutans, que era el culpable, la caries, le doy, ya no es así. Porque no es el único causante. Es una enfermedad ahora considerada multifactorial, biofilm, ¿no? Reactiva con el biofilm, azúcar dependiente, eso ya está. Azúcar dependiente, eso es el 100%. 100% demostrado. ¿Cuántas pataletas hemos visto por el bendito chupete? ¿No? Entonces, amigos, en realidad te estamos aprendiendo todos. Espero que ustedes también en casa estamos tocando el tema caries de infancia temprana. Se produce, se da por múltiples factores sumados al estado nutricional o al probable estado carencial que pudiera haber. Así es. ¿No? De eso se trata. ¿Cuándo es el momento para acudir al odontopediatra? Lo antes que usted pueda. Ideal antes del año incluso cuando cambia un poco la figura de la alimentación suplementaria a la lactancia materna. Porque cambian los hábitos, cambia la flora bacteriana, que ya no se dice así, sino microbiota, y van cambiando las sensibilidades individualmente. Cada niñito es un mundo distinto. Y eso lo hace que tengamos que acudir personalmente con el niño, y además lo vamos acostumbrando a algo que se va a volver rutinario y normal desde la infancia temprana. Así es, doctor. Doctora, si nos acaba el tiempo, tenemos ya un buen tiempo para tocar este tema. Vamos a seguir convocándola para conversar otros temas de igual importancia en nuestro programa. Le agradezco muchísimo el hecho de haber estado acá, y a ustedes, queridos amigos, un tema súper interesante que nos ha ayudado mucho a entender cómo evolucionan, cómo funcionan los dientes, las caries dentales en los niños. Tenemos que cuidar nuestra dentadura desde niños. Recuerden que uno de los problemas más importantes que tenemos en el país tiene que ver con la desnutrición y la falta de piezas dentales en la adultez. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa. Síganos, no se vayan. Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Tenemos un tema muy especial para comentar en familia. La gente a veces cambia o no tiene claro ciertos conceptos que ya están muy bien establecidos. Hemos hablado de la famosa epidemia del COVID, que resulta que no es una epidemia, sino una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Para eso nos acompaña en nuestra consulta inmunológica con el doctor Arturo Pareja. Bienvenido, muchísimas gracias, amigo, por estar acá en el programa y ayudarnos a desarrollar estos temas de inmunología que cada vez cobran mayor relevancia en el estudio actual de las ciencias médicas. ¿Cómo estás, Tomás? De verdad, ya pasaron 5 años, ¿no? Desde que vino la pandemia de COVID-19 y empezó en China como una epidemia, ¿no? Entonces, a tu pregunta, epidemia es cuando existe una infección, un brote de en este caso de cualquier infección viral, lo que sea, y que solamente se circunscribe a la localidad o al territorio o al país. No pasa las fronteras. ¿Ok? Esa es una epidemia. Empezó como un brote, se fue extendiendo, pero está contenido dentro de la región, dentro de un país. Epidemia. Cuando hablamos ya de pandemia, es porque eso ya rebasó los límites fronterizos. Bueno, el virus no tiene fronteras, ¿no? Claro, no hay. Para él no hay. Punto. Él simplemente comienza a extenderse. Pero pandemia se denomina cuando va más allá de un continente. Ajá. Eso no lo tenía claro yo. Por ejemplo, África, Europa. Entonces, oiga,
ya empezó la epidemia. Empieza en el Congo, Así es. Sudáfrica, y se va a Inglaterra. Y se va a Inglaterra, y de ahí a Francia, y de ahí a España. Ya estamos hablando de pandemia. Primer requisito. Segundo requisito, que ya los casos en los otros países donde se ha extendido ya no son casos importados, sino ya casos nativos, local. María. Claro, o sea, ya hay una enfermedad propia Así y que no es. solamente viajó en avión. Amigos, lo que yo quiero decir es que en verdad fronteras en este momento no existen en el mundo, ¿no es cierto? Para ningún ser vivo. Para ningún ser vivo, no existen fronteras en el mundo. Vamos a decir, en un avión que cruza un continente a otro, tranquilamente viajan enfermedades, virus, hongos, bacterias, todo. Todo agente infeccioso, todo transmisor, todo puede viajar en horas. Lo que antes, cuando estudiábamos historia de la medicina, oye, una epidemia en un lugar, una infección, demoraba pues en barco, ¿no? Meses y meses. Pero si era agudo, moría ahí. Pero si no, seguía y después de meses. Acá no, acá en horas ya está de un continente a otro. Horas. Ajá. Entonces cambia. Cambia muchísimo. Yo me asusté un poquito, Arturo, doctor Pareja, cuando hubo una especie de rebrote de enfermedades que estaban, pero que volvieron a brotar en Europa. Y sí pensé en algún momento, uy, esto no se les escapará de las manos otra vez, ¿no? Y comenzó Bueno, con una cepa de COVID o un rebrote de COVID o de otra mazanga, no me acuerdo cómo se llamaba, mazurca, otra enfermedad. ¿De China? Sí. Metaneumovirus. Metaneumovirus o algo así, y comenzaron a haber diferentes brotes. Dije, uy. Sí. Es que es para preocuparse, no es para tomarlo tan a la ligera. Claro, pero la preocupación va más allá, porque en el caso del SARS-CoV-2 no se conocía que era SARS-CoV-2. O sea, era totalmente nuevo. Se le puso por primera vez en el 2019, se detecta. O sea, era totalmente desconocido. En cambio, lo que ha estado pasando desde noviembre, diciembre en China, lo de metaneumovirus, por ejemplo, o el mismo virus influenza, o el virus de la gripe aviar, se juntaron varias, o sea, H1, N5, etcétera, ya son virus conocidos. Son conocidos. Entonces, la expectativa a veces dice, no, otra pandemia. No, ya se conoce y el control también ya se conoce. Pero en el 2019 a 2020 no se conocía. Ahí estaba la diferencia. La diferencia, y por eso hubo tantas personas fallecieron en el mundo, ¿no? Porque no se conocía. Si bien es cierto, no tenemos vacunas, por ejemplo, para gripe aviar, y en este caso la transmisión todavía sigue siendo del ave al humano. Aunque ha habido 2 casos reportados, creo, ¿no? Casos por investigar si hay transmisión hombre a hombre, humano a humano. Cuando llegue la transmisión humano-humano de la gripe aviar, sí nos debemos preocupar. Ajá. Pero ahora estamos en alerta. Eso no significa bajar la guardia, simplemente es mirar. ¿Por qué? Porque cuando comienzan esos brotes que van preocupando, es porque el virus se está adaptando, está buscando... Está mejorando. Está mutando, mejorando, y está buscando la manera, ya no del ave al humano, sino del humano como reservorio a otro humano. Cuando llegue a encontrar esa clave mutacional, ese sí va a ser un gran peligro. Amigos, felizmente la ciencia avanza a pasos agigantados, así como los virus también, los antibióticos también, pero las bacterias también. O sea, es una constante evolución. No hay estática en eso de la evolución de los microorganismos, eso es algo equivocado. Claro, la gente cree que se quedan ahí, ¿no? Esto no para de evolucionar. Es la misma. No. El mismo virus de la influenza que me dio hace 5 años. No es el mismo. Es la misma bacteria que me dio una gastroenteritis hace 10 años. No es el mismo. Perfecto. Y así como los virus cambian, mutan, las vacunas también deben cambiar y mutar. Por supuesto, no. O sea,
se van acondicionando, se van actualizando como tener tu Windows en tu PC. Ahí está, qué bien, qué buen ejemplo. ¿Sí Ya, o no? sí, se van actualizando. Se va actualizando. Igual los medicamentos, las vacunas, se van actualizando. Una cosita más. ¿Ya hay la vacuna influenza COVID? Influenza COVID, no. En una sola... En un solo booster, No, digamos. en un solo booster, no. Se está haciendo una trivalente para COVID, influenza, sincitial respiratorio. Por ahí va la cosa, yo creo, Así compadre. es, Por porque ahí ahí está se la tiene que investigación que necesitamos. ¿Por qué te hermano. digo? Porque antes nosotros hacíamos pruebas diagnósticas, porque todo va con la mano. ¿Cómo diagnosticar qué vacuna utilizar, qué medicamento? Antes solamente la prueba para COVID. Después salieron COVID e influenza. Ahora tenemos pruebas diagnósticas serológicas que en un solo cartucho, COVID, influenza A, influenza B, sincitial respiratoria. ¿Entiendes? Entonces, y si hablamos de esos 3 virus, son parientes. Claro que son Ese parientes. Es un poco Son mucho primos. son primos, es un poco más fácil poner esas vacunas. Perfecto. Amigos, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Si rechazamos todas estas malas interpretaciones, que nadie sabe de verdad por qué están hechas, de ir en contra del avance tecnológico y la ciencia a través de la vacunación, que son la mejor herramienta que tiene el ser humano para combatir a estos agentes agresores que van mejorando con el tiempo, y nosotros tenemos que mejorar para evitar tener daños por estos agentes. Un detallito para terminar brevemente. Muchos se alertaron por lo que me acabas de decir. China, muchos virus había. Recordemos que China está en invierno, en su invierno. Entonces, como pasa en nuestro invierno, en este hemisferio sur, suben las infecciones virales respiratorias. En China igual. Solamente que sí rebasa sus límites y un poco que colapsa también su sistema sanitario. Es correcto, en Europa hay un montón de gente enferma porque de un momento a otro pasaron de 23 grados a 6 grados bajo cero. Así es. Eso es lo que ha pasado. Eso y es lo que está nosotros nos pasando. tenemos que vacunar marzo, abril, mayo, junio. O sea, porque se nos viene el invierno y ahí también van a volver, como siempre ha venido, Por la eso. influenza y las enfermedades La respiratorias. vacunación es no una sola vez al año, no, 2 veces al año. Amigos, les agradezco muchísimo haber participado con nosotros. Compartan esta información en familia. Las epidemias o las pandemias son parte de la historia de la humanidad. ¿Van a seguir pasando? Probablemente sí. Que Dios nos agarre y que nos coja preparados. Preparados. De eso se trata. Y para eso el conocimiento, la ciencia, la medicina basada en evidencia es nuestra principal arma para combatir estas enfermedades. Muchísimas gracias al doctor Arturo Pareja y a ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.